Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí desde la casa del pastor Jesús Arias Arias. Vamos a iniciar entonces la transmisión de la enseñanza de esta noche, dándoles mi saludo cristiano y dándoles la bienvenida a esta transmisión. El Señor sea bendiciéndonos en la noche de hoy. No deja girar el teléfono. No, eso sí no funciona. Espérate. No, Alcirita, eso no funciona así. ¿Por qué no lo hace como lo hizo la vez pasada? Bueno, un fraternal saludo a todos los miembros de la Iglesia Central de Jamundí y a los demás hermanos de otras congregaciones en el país y por fuera del país, a todos los que nos están siguiendo, independientemente si comparten la fe con nosotros o no. La idea es poderles compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y Dios quiera que los que aún no son creyentes puedan venir a la fe. Es una oportunidad muy grande que no debemos dejar pasar por alto, sino aprovecharla. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, buena noticia. En medio de todas estas noticias malas que causa esta pandemia, donde estamos encerrados en nuestros hogares, en medio de toda esta situación, hay una noticia muy buena. Esa no puede ser otra, sino que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él nació para salvar al pueblo de sus pecados. No puede ser otra, sino que Él sería quien tendría que restaurar todas las cosas. Por eso la vida suya, la vida mía, el hogar nuestro, por más difíciles que sean las circunstancias que estén atravesando, por más difícil que sean las circunstancias que estemos atravesando, por más difícil, debemos de entender que en Cristo tenemos refugio, tenemos ayuda. Él no nos deja solos. Y por eso les invito a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, fíjese en qué estaba pensando José. He aquí un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y le dará razón por la cual él debía de portar ese nombre. Esa razón es importante que usted y yo la conozcamos, la valoremos, la aceptemos. ¿Cuál es la razón? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios no quiere ver a su pueblo atrapado en el pecado. No quiere ver a la familia suya y mía atrapada en el pecado. Por eso el nombre que Él tiene al manifestarse en carne, Jesús, Yeshua, Jehová o Yahvé, socorro nuestro. Cuando no tenemos quien nos ayude, Él nos puede ayudar. Sea por el coronavirus, sea por el cáncer, sea por la artritis, por lo que sea. No hay ninguna enfermedad que a Jesús le quede grande. Por esa razón, Él se acreditó portando el nombre que portaba, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, haciendo señales y maravillas que todavía se siguen haciendo. Si tienes la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, encontrarás que quien escribió la carta a los hebreos dice, por escrito, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Alcirita, vamos a cantar algo destemplados pero contentos. Vamos a cantar en este momento lo que usted tiene seleccionado. Dios les bendiga, hermanos. Estamos con un poquito de dificultades con la transmisión porque me están diciendo que está bajo el sonido, entonces voy a acercar más el celular aquí donde el esposo está predicando. Mi fortaleza es y su gran poder he visto, vivo en su validez, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Este mundo he dejado, del viejo hombre me aparté, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con él, de mi gozo él es la fuente, su palabra es como miel. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Su presencia es preciosa y mis culpas ya quitó. En la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, quien me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Moro en Cristo mi Jesús,
y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Amén. Bueno, eso es cierto. La vida nuestra está escondida en el seno de su amor. La humanidad ha atravesado por episodios muy difíciles. Aunque nos parezca que es lo peor, no es verdad. Otras cosas han sucedido en la humanidad. Y yo tengo aquí la historia de las pandemias. Por ejemplo, voy a pedirle a mi esposa que ella me colabore leyendo. A ver. Bueno, primero vamos a enfocarles aquí para que vean ellos una imagen que el esposo ha consultado en internet. No la muevas más porque si no, no se enfoca. Déjala es que no se ve, Alcina. Espérate. No no, ve. Ya sé. Sí, porque... No bueno, vamos a leerla entonces. Es una página que él ha consultado. Tiene una gráfica donde las de las pandemias. Dice por ejemplo, dice aquí en 165 al 180 después de Cristo hubo una peste que le llamaron Antonina, donde murieron 5 millones de personas. Luego en el 541 al 542 hubo otra plaga que le llamaron de Justiniano, donde murieron de 30 a 50 millones de personas. Luego una epidemia de viruela japonesa en el 735 al 737, donde murió 1 millón de personas. La peste negra en 1347 a 1351, donde fallecieron 200 millones de personas. La epidemia de la viruela, que fue en 1520, donde se dice que murieron 56 millones de personas en el mundo. Grandes pestes del siglo XVII también. Se dice que en el 1600 se dieron varias plagas donde murieron 3 millones de personas. Luego en las grandes pestes del siglo XVIII murieron, exactamente en el año 1700 murieron 600.000 personas. El cólera en 1817 a 1923 cobró la vida de 1 millón de personas. La tercera peste, que fue en 1855, donde fallecieron 12 millones de personas. Luego vino la fiebre amarilla a finales de 1800, donde murieron entre 100.000 a 150.000 personas. Del 1981, pues ya la era más cercana a nosotros, la época más cercana, donde surge el VIH, SIDA, donde se dice que han fallecido entre 25 a 35 millones de personas por esta enfermedad en el mundo. Bueno, y así sucesivamente se demuestra esta gráfica muchas otras pandemias que se han venido dando. Dentro de esas, pues últimamente las que tienen que ver con los coronavirus o virus que producen enfermedades específicamente en las vías respiratorias. Se dice que del 2000 al 2003, del 2002 al 2003, se presentó el SARS, el cual mató a 770 personas. La gripa porcina del 2009 al 2010 mató 200.000 personas. El MERS en el 2012 mató 850 personas. Y pues desafortunadamente ahora tenemos el coronavirus, el COVID-19, que ya ustedes en las noticias se han dado cuenta la cantidad de personas que en este momento se encuentran infectadas y el número tan grande de fallecidos que ya tenemos. Bueno, como podemos darnos cuenta, no estamos afrontando tampoco lo peor que se haya presentado en la humanidad. En el pasado se vivieron momentos peores, pero nosotros, al igual que los cristianos en el pasado, tenemos que apoyarnos en el Señor. No bajar la guardia, no crear pánico. No, Señor, en ninguna manera.
tenemos más bien que hablarles a los demás de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque el proverbista con mucha razón decía, y tenga la bondad, consulte el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el verso 14, dice algo que debemos de tener muy en cuenta. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero para tener uno un buen ánimo, se necesita tener la confianza en alguien que es capaz de hacer lo que sea en beneficio nuestro. Usted y yo somos débiles, pero Él no solo es fuerte, es todopoderoso. Por esa razón, y no por otra, recuperemos el ánimo. Démosle ánimo a los demás hermanos en las mismas familias nuestras, a quienes no comparten la fe, ánimo, ánimo en Cristo, ánimo en el que vino a buscar y a salvar, no lo que se iba a perder, sino lo que ya se había perdido. Por eso quiero leer Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Ahora póngame de cuidado a la segunda parte del verso. Al ánimo angustiado, ese sí, él le abre las puertas, sino al coronavirus, le abre las puertas a cualquier otro. Llámese pecado o llámese como sea. Así que nosotros que le creemos a Dios y que conocemos todas las normas de medicina preventiva que Él le enseñó a Moisés y se las transmitió a los sacerdotes, quienes conocemos toda esta gama de normas y que las observamos, porque esto que se está haciendo es lo que Dios aconseja que se haga cuando hay una enfermedad infecto-contagiosa. Eso es lo que hay que hacer. Yo voy a pedirle a mi esposa que nuevamente cantemos algo para tomar un segundo aire. A ver, usted y yo. ¿Qué quiere que cantemos? ¿Qué himno? Es Jesucristo Jehová la roca. Bueno. Es Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, oh bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Dice en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7, voy a utilizar la traducción Dios habla hoy, lenguaje actualizado. Escuchen, por favor.
Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Yo estoy plenamente de acuerdo con Pedro. Uno debe dejar todas sus preocupaciones a Dios cuando le cree a Él. Cuando no ignora lo que Él enseña. Cuando uno pone por obra su palabra. Siempre, sea en el antiguo pacto o en el nuevo, se ha considerado importantísimo no solo oír lo que Dios dice, sino hacer, observar lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Usted y yo tenemos en la Biblia toda una biblioteca, por eso la llamamos Biblia. Es una biblioteca donde usted puede consultar y encontrar una orientación que jamás lo va a conducir por un mal camino. Usted no va a errar. Todo lo contrario, va a dar en el blanco. Si usted anhela ser salvo, pues va a ser salvo en Cristo. Como Pablo decía en su carta a los Romanos en el capítulo 8, en el verso 1, ninguna condenación hay para los que están, léalo y verá, en Cristo Jesús. Es para estas personas que están en Cristo, no que están en la iglesia de la época en Roma, ni ahora en la pentecostal. Se necesita de algo más, estar en Cristo. Y el que está en Cristo puede, con toda razón, estar en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es precisamente aquellos a quienes Dios ha llamado. La palabra iglesia tiene una raíz en el griego que quiere decir llamados fuera. Sí, Señor. No podemos quedarnos donde Cristo nos encontró. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que empezar una vida nueva. Y más cuando Dios nos da toda la oportunidad para hacerlo. Porque Él nos habilita, nos da el poder necesario para vencer el pecado. Su Espíritu nos santifica. Por eso, el que está en Cristo no está solo. Y puede usted tener absoluta seguridad, ninguna condenación hay para los que están ubicados en Cristo Jesús. Eso es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar. Está bien que estemos en la casa. ¿Quién va a decir que no? Pero es todavía mejor estar en Cristo. Con eso sí redondeamos. Sí, Señor. Y nos ponemos
fuera del alcance del coronavirus, del pecado, de la depresión, de lo que sea. No lo dude. Jesús es ni más ni menos que lo que su nombre dice, Yahvé, socorro nuestro. En momentos así, necesitamos de una ayuda muy grande como la que Él nos da, más aún cuando los mismos profesionales de la salud ven que esta pandemia ha rebasado todas sus posibilidades. Por más esfuerzo que hacen, los pacientes se les mueren en las manos de ellos. Pero vamos a orar por esos médicos, por esas enfermeras, por esos verdaderos héroes que están trabajando incansablemente en beneficio de los demás. Que Dios los ayude, que Dios los ilumine, que Dios los fortalezca. ¿Usted sería capaz de acompañarme a hacer una oración por esto? Si es así, antes de terminar esta enseñanza, vamos a hacer esa oración. Otro cántico, Alcirita. Ella está pensando, a ver. En momentos así. Bueno. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Muy bien. A mí me gustaría compartir esta gráfica donde aparece la historia de las pandemias. La idea es que le mermemos a la ansiedad. De cosas peores ha salido la humanidad. Y de esta, con la ayuda de Jesús, nuestro Señor y Salvador, también vamos a salir. Amén. Aquí están las fechas de las diferentes pandemias, las estadísticas. La Iglesia ha afrontado casos iguales o peores, porque el 30% de la población en Europa la mató la peste negra. Peores. Y la Iglesia y la humanidad ha salido adelante. Yo le ruego a los hermanos que no nos pongamos a crear pánico. No nos prestemos para colaborar
con los falsos profetas que siempre aparecen en una coyuntura de estas, siempre aparecen poniéndole fecha inmediata a la segunda venida del Señor. Eso siempre ha pasado. Por eso quisiera leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24. Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 29 al 51. Jesús dice, hablando acerca de lo que iba a acontecer con su pueblo, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Respecto al contexto, Jesús habla acerca de los que empiezan a decirle a su pueblo, mirad, Cristo está allí, mirad que ya vino por allí. Pero eso no es como ellos dicen, ni como decía este señor Miranda, el de la secta Creciendo en Gracia. La segunda venida de Cristo será algo completamente diferente. Como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De liguera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Yo quisiera que le pusiéramos cuidado a esto. Nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pónganmele cuidado a eso. ¿Cuántos tenemos la maleta empacada? ¿Cuántos estamos esperando hace rato al Señor? Nosotros no necesitamos de que se aparezca el coronavirus para prepararnos. Hace rato que nosotros estamos esperando y estamos bien preparados para que cuando Él venga seamos tenidos por dignos. Yo quiero que leamos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, en el verso 36. Dice, velad en todo tiempo, con pestes o sin pestes. Velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Fíjese lo que Jesús dice. Van a venir muchas cositas, pero nosotros con anticipación, desde que entendimos lo que el Señor Jesús vino a decirnos, nos estamos preparando para escapar de cosas peores que este coronavirus, que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cantemos. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Su presencia es preciosa y mis culpas ya quitó. En la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, quien me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Amén, aleluya. Vean, esta es una nota de la historia. Cuando Martín Lutero estaba lidiando con la peste negra, escribió estas sabias palabras que pueden ayudar a informar cómo debemos de abordar las cosas que suceden en nuestro mundo en un momento como este. Decía Lutero, y lo digo por escrito, le pediré a Dios misericordia que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contagiarme y por tanto infligir y contaminar a otros y así
causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí. ¿Cuántos compartimos esta misma idea? ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Esta fe, decía Lutero, es tan temerosa de Dios sin ser descarada ni imprudente para tentar a Dios. Cantemos. Moro en Cristo mi Jesús y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Tomo mi vigor en Cristo, Él mi fortaleza es, y su gran poder he visto. Vivo en su validez, moro en Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Vida está escondida en el seno de su amor. Hagamos una oración. Allá en familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Cierre sus ojos y dígale a Él, a Cristo, la vida nuestra está escondida en ti, en el seno de tu amor. Guárdanos, Señor, que nosotros estamos haciendo todo lo que tu palabra enseña que se debe de hacer en la medicina preventiva. Y como no lo ignoramos, nosotros, Señor, lo ponemos por obra. Amén. Cantemos. Moro en Cristo mi Jesús y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Este mundo he dejado, del viejo aparte, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con Él, de mi gozo Él es la fuente, su palabra es como miel. Cristo mi Jesús, y me gozo en su luz, pues mi vida está escondida en el seno de su amor. Amén. Así es. La vida nuestra está escondida en el seno de su amor. Allí está escondida. De todo corazón, como pastor de la iglesia, en compañía de mi esposa, les deseamos la bendición de Dios. Amén, amén. Esperamos buenas noticias. Así es, amén. Y que cuando ya termine este tiempo que
se recomienda de distanciamiento social, nosotros podamos salir adelante con todos nuestros familiares. Y qué bueno fuera que vinieran al lavatorio de la regeneración. Amén. Y que pudieran sepultar la antigua vida y empezar una nueva. Dios, todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, póngamele, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Estas medidas que se están tomando por parte del gobierno son las que se recomiendan en el libro del Levítico. El aislamiento. ¿Para qué? Para que no nos contagiemos. Levítico capítulo 13 y capítulo 14. Allí se enseña la medicina preventiva. Leámoslo despacio. Entendamos que tenemos que hacer esto del aislamiento social, pensando siempre lo mejor. El coronavirus no nos va a ganar la batalla. En el nombre de Jesucristo, reprendemos ese virus y ese espíritu de muerte. Amén, aleluya. Sí, Señor Jesús. Y lo reprendemos firmes en la fe. Lo reprendemos firmes en la fe. No dudando, sino creyendo. Amén, amén, así es. Creyendo y obedeciendo. Que Dios les bendiga y les guarde.